Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga ricamente. Le doy gracias a Dios y a ustedes, hermanos, por que me da la oportunidad de dirigirme a ustedes, a traerle el mensaje en esta mañana. La gloria y la honra sea para Él. Dice que había un joven cristiano lleno de ilusiones, lleno de sueños, pero era impaciente. Y entonces, cuando no veía cumplir sus sueños, sus metas, se frustraba. Porque él era muy impaciente, perdía el control y caía en la desesperación. Dice que una ocasión leyendo la Biblia, ese joven se dio cuenta de la importancia de la paciencia. Y entonces dice que decidió orar a Dios que le diera la paciencia ante las diversas situaciones de su vida. Pero a pesar de que él oraba, sentía que no lograba ser paciente. Un día, un domingo, llegó un predicador invitado a su iglesia para compartir el sermón. Al terminar el servicio, este joven le pidió al predicador que hiciera una oración por él. Entonces el predicador le dijo, claro, ¿cuál es tu petición?, le preguntó. Quiero que Dios me dé la paciencia para esperar en Él y no desesperarme en mis problemas. Repito la petición que este joven le hizo al predicador. Quiero que Dios me dé la paciencia para esperar en Él y no desesperarme en mis problemas. ¿Cómo no? Dice el predicador, el pastor, no se diga más. Y entonces el predicador comenzó a orar de esta manera. Señor, dice, te pido que llenes la vida de este joven de pruebas, tentaciones, calamidades, pobrezas y persecuciones. Yo me imagino a ese joven y se habrá quedado así. Espérese, le dice. En ese momento, dice, el joven lo interrumpe y le preguntó, ¿por qué está orando para que venga a mi vida todos esos males? Lo que yo dije es que necesito paciencia. Amados hermanos, en medio de las pruebas, las tentaciones, las calamidades, la pobreza y la persecución, Dios hace crecer la paciencia, respondió el predicador. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amados hermanos, el tema de hoy, de esta mañana, después de este preámbulo, se llama Aprendiendo a esperar en Dios, basado en Salmo 62. Es un salmo sencillo que revela una fe sencilla. Muestra una fe y confianza en Dios parecida a la fe de un niño, a la fe que ese niño tiene en su padre o en su madre. Amados hermanos, aunque el texto, el salmo no lo dice, la tradición o los eruditos o los estudiosos de la palabra dicen que este salmo surgió del sufrimiento más intenso de la vida del rey David, que fue el que experimentó en la rebelión dirigido por su hijo Absalón. No Salomón, Absalón. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 30, dice así: David subió la cuesta de los olivos y iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían.
Esta fue una época trágica en la vida de David. Algunos dicen que hay tiempos que ponen a prueba el alma de las personas. Y ese momento había llegado para el rey David. Y es que, amados hermanos, si leemos los capítulos 13 hasta el 18 del libro de Segunda de Samuel, vamos a comprender cómo se vino desarrollando esa sublevación de su hijo, de Absalón, contra su padre, el rey David. Absalón, hijo de David, marchaba hacia Jerusalén. Algunos habían elegido a David y otros a Absalón. El pueblo de Israel estaba dividido. Unos estaban con Absalón y otros estaban con el rey David. Pero cuando el rey David vio que su hijo llegaba a Jerusalén, a la capital, hacia donde estaba su papá, David decidió huir, salir de Jerusalén antes que llegara Absalón. Y así vemos en esos capítulos de Segunda de Samuel cómo Absalón entraba en Jerusalén en triunfo y la misma multitud que una vez aclamó a David gritaban con entusiasmo delirante a favor del hijo. Para hacer una comparación, amados hermanos, y un paréntesis, siglos más tarde, los descendientes de esos israelitas serían los que gritaban Hosana al Señor Jesucristo y poco después gritarían pidiendo que fuera crucificado. Al leer este salmo que surgió de su corazón en la hora de esa oscuridad, esa hora de prueba, esa hora de derrota, nos sorprendemos al no encontrar ninguna nota de desaliento. Leamos en el Salmo los primeros dos versículos, Salmo 62. En Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. A veces nos podemos preguntar, siguiendo el contexto de esta situación, David pudo haber decidido quedarse por esa misma confianza que le tenía a Dios, pero él decidió huir. Seguramente muchos de sus asesores le decían, quédate. De algún modo, David quería demostrar su fe, que él era un ungido de Dios y Dios pondría a cada uno en su lugar. Y Dios dijo que su vida, y David dijo, perdón, que su vida estaba en las manos de Dios. Tanto fue así, amados hermanos, que en 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 25-26, Sadoc, el sumo sacerdote, salió para acompañar a David. Él era fiel a David y trajo el arca del pacto para los israelitas y le preguntó que si la llevaban con él. Y entonces en 2 de Samuel 15, 25-26, le dijo David, haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él hará que vuelva y vea el arca en su tabernáculo. Y dice el 26, no me complazco en ti. Aquí estoy, que haga de mí lo que bien parezca. Aquí vemos, hermanos, pues, a un hombre totalmente comprometido con Dios, que desechó toda idea del mérito en el arca y se aferró a Dios. Dice el versículo 3 de Salmo 62. ¿Hasta cuándo conspiraréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarlo como a pared desplomada y como a cerca derribada? Vamos, hermanos, es que David no se
no paraba de sorprenderse de la actitud de algunos que él creían que eran fieles a él, que eran sus amigos. Ese versículo de ese salmo que canta con dolor: ¿hasta cuándo conspiraréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarlo como pared desplomada y como acerca derribada? Dice un dicho por ahí: hacer leña del árbol caído. Y es que, amados hermanos, en esta situación, el rey David aprendió a conocer de que lo que él creía que eran sus amigos, no lo eran. Dice el versículo 4 del Salmo 62: solamente conspiran para arrojarlo de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y el contexto está aquí, hermanos. Aquí estaba pensando en Siba, siervo de Mefiboset, que actuó cobardemente pensando que ganaría el favor de David. Después pensó en su consejero Ahitofel, que también la había abandonado. En este salmo David habló pues de la traición de todo lo que él consideraba de sus amigos. Incluso el hijo de su mejor amigo, Jonatán, lo había traicionado. Imagínense, amados hermanos, qué situación tan dura la que estaría pasando el rey David en ese momento. Su propio hijo, su sangre, su carne, lo estaba traicionando. ¿Qué más dolor puede sentir un padre? Los que él consideraban que eran sus amigos fieles. ¿Podrían imaginarse ustedes lo que sentía el rey David? Abandonar su palacio, salir huyendo de su hijo, dejar todo. Y quizás pensaba que ya no podría regresar. Quizás lo pensó en algún momento, aunque en su oración, en su cántico, aquí en el Salmo 62 no lo dice, porque él ponía su fe en Dios. El versículo 5 del Salmo 62 dice: en Dios solamente reposa mi alma, porque de él viene mi esperanza. Amados hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales, yo no sé qué momentos están pasando ustedes, qué problemas están pasando. Problemas económicos, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas emocionales, personales. Pero debemos de aprender de lo que aquí este salmo, en este versículo nos dice: en Dios solamente reposa mi alma, porque de él viene mi esperanza. A pesar de cualquier problema de que estemos pasando, debemos de tener claro que nuestra esperanza está en Dios, como el corito que acabamos de cantar. Debemos de tener puesta nuestra fe en Dios. Pero, ¿de qué forma, amados hermanos? ¿De qué forma debemos de esperar en Dios? Dice Primera de Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Y no quiere decir que vamos a pasar orando 24 horas al día. Más bien que debemos orar de tal manera que pudiéramos vivir las 24 horas del día con la expectativa creada por esa oración. Es decir, si yo oro con fe a Dios de que Dios me va a ayudar a salir de este problema que estoy pasando, uno debe de pasar ese día viviendo en la confianza de que Dios va a responderte y que vas a salir de ese problema en el que estás. La vida y acciones de David estaban controladas por la expectativa de la oración. Versículo 6 de Salmo 62.
Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Esta es la verdad central de este salmo y en la vida de David. Fue la energía que impulsó su vida y que hizo sobresalir entre todos los personajes de la historia. El rey David creyó solamente en Dios, en que Él era su roca. Cuando llegamos al Nuevo Testamento podemos recordar lo que dijo Jesús en Mateo 21:44. Nuestro Señor Jesús dice que caiga sobre esta piedra, el que caiga, sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Cristo es esa piedra, esa roca. Vendrá un día en que esa piedra, como a la que vio el profeta Daniel en el capítulo 2, versículos 34 y 35 de Daniel, donde Daniel está explicándole al rey Nabucodonosor su sueño, después de explicarle que había una roca que no fue cortada con mano alguna, caerá sobre esa estatua y la destruirá. Bueno, asimismo, tenemos esa semejanza de que esta piedra que no fue cortada por mano alguna, caerá sobre la tierra. ¿Está usted sobre esa roca? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. David pudo decir, solamente Él es mi roca, aquel en quien yo confío. Imagínense, amados hermanos, su trono se estaba cayendo. Estaba perdiendo su trono. Sin embargo, tenía su fe puesta en Dios. Jerusalén estaba convulsionada. Ustedes se imaginan dos partes, los que van con el rey David y los que iban contra su hijo. Imaginemos cómo podría haber estado esa ciudad. Pero David estaba apoyado sobre su roca, que era Dios. Versículo 7 de Salmo 62 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos, esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Observen este versículo de Salmo 62. Es un cántico muy personal. Mi salvación, mi gloria, mi roca fuerte, mi refugio. Amigo, hermano, usted puede confiar en Dios. Él tiene todo el poder y puede hacer lo que quiera. El poder no residía en David. Él era simplemente un gran rey porque Dios lo había colocado en esa posición. Debemos de aprender a esperar en Dios. Sin embargo, es una de las cosas más difíciles en esta vida con respecto a la fe. En este mundo actual, amados hermanos, de que toda la información corre a la brevedad, que estamos conectados al día en toda la información, las redes sociales, el internet, es difícil conservar la paciencia para esperar en Dios. Yo me recuerdo, mi papá, amados hermanos, allá por el año 93, él migró a Estados Unidos, de Nicaragua a Estados Unidos, y no supimos de él por casi un mes. Nos comunicábamos por carta. Y la carta le llegaba, imagínense cómo era el servicio de correo, podría haberle llegado un mes después.
Después vino el teléfono. Pero donde yo vivía era un área rural, se podría decir. Entonces teníamos que viajar, mi familia, yo, mi mamá, mis hermanos, hasta la ciudad, como a 8 kilómetros de donde vivimos. Íbamos a la casa de mi tía, hermana de mi papá, a esperar a que él llamara. Porque nosotros no teníamos cómo llamarlo a él, no sabíamos su número. No, él iba a un teléfono público allá en Estados Unidos y él llamaba. Y si nos iba el tiempo, llegábamos a las 8 de la mañana y a veces nos daba el mediodía, sentado allí, me picaba la espalda. No sé, había un momento de desesperación. Yo no me imagino a los jóvenes de hoy esperando en eso. Ahora con el WhatsApp, con las redes sociales, el Facebook, todos están conectados. Ahora llaman por WhatsApp, todo. Entonces es aún, para ustedes jóvenes, es aún más difícil esperar en Dios. El mensaje de esta mañana, amados hermanos, jóvenes, amigos, es que debemos de aprender a esperar la respuesta de Dios a nuestras solicitudes, a nuestras oraciones. Dios toma su tiempo, amados hermanos. Y el enemigo le gusta la desesperación de uno. Lo hace, al vernos desesperados, el enemigo nos mete cosas y nos hace tomar decisiones que después nos vamos a arrepentir. ¿Cuál puede ser tu problema? Habrá muchos jóvenes que pueden decir, ya tengo X edad y aún no tengo novia, no tengo novio, no tengo un pretendiente. ¿Será que no me voy a casar nunca? Puede llegar ese pensamiento. No, joven. Todo tiene su tiempo. Dios tiene la respuesta. No clasifiqué en mi examen de admisión para la universidad, para la carrera que yo quería. Y oré a Dios. Bueno, también hay que saber, también entender a veces la respuesta que da Dios. Lo importante, amados hermanos, es que a pesar de cualquier problema que uno tiene, uno debe de aprender a orar con fe, así como la fe que tuvo David. A pesar de todo, se le vino el mundo encima al rey David. Iba a perder su trono. Sin embargo, siempre su oración y su cántico a Dios, porque Él es su roca. En esta vida acelerada, estamos acostumbrados a tener respuesta inmediata. Si perdemos el trabajo, nos angustiamos y andamos con desesperación buscando otro trabajo. Claro, si perdemos el trabajo y tenemos deudas, claro que nos vamos a desesperar. Perdemos la salud, nos invade el temor de no recuperarla. O como ya dije, no tenemos novio y me quiero casar. Nuestra mente y nuestro corazón nos agobia porque nuestros anhelos no llegan a realizarse o no llegan en el tiempo que uno quiere. Sabemos que a veces Dios trabaja a largo plazo, pero el enemigo, el diablo, trabaja a corto plazo. El diablo sabe de nuestra impaciencia, se aprovecha de nuestra naturaleza caída que tenemos y nos mal aconseja. Tenemos que esperar el tiempo de Dios para casarnos. Tenemos que esperar el tiempo de Dios para comprar. Tenemos que esperar el tiempo de Dios para viajar, para aceptar un trabajo, para todo. Salmo 41. Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Filipenses 4:6.
Por nada se estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amados hermanos, Dios tiene planes y propósito en nuestra vida. Él permite las cosas para probar nuestra fe, para que nos acerquemos más a Él, para que le busquemos, para que confiemos en Él y aprendamos a esperar en Él. Nuestro Dios tiene el control de todo y los tiempos del Señor son perfectos. Mientras estamos esperando su respuesta, aprendamos a crecer espiritualmente. Él sabe exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. El Señor tiene el poder de reacomodar cualquier detalle. Él promete escuchar y responder a quienes esperan pacientemente en Él. Debemos de tener nuestra fe y confianza en Dios. Cuando usted lee 2 de Samuel, los capítulos que le dije del 13 al 18, se dará cuenta de que al final el rey David pues recupera su trono, regresa a Jerusalén y lamentablemente y muy tristemente pues su hijo muere. Pero él recupera el trono. Entonces, el Salmo 62, amados hermanos, es un cántico donde se nos muestra y nos enseña una fe inquebrantable, donde debemos de aprender a apoyarnos en la roca que es Dios, la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él podemos esperar, solo en Él tenemos la promesa. Debemos de tener la paciencia también de que se cumpla su promesa, de que Él va a volver a venir por segunda vez. Debemos de actuar en nuestra vida y en nuestro caminar de la manera que Él nos enseñó en su palabra, para que cuando Él venga podamos ser merecedores de la promesa y estar algún día en el reino de los cielos junto al Padre y al Hijo. Así que, amados hermanos, no perdamos la paciencia. Sigamos en la parada esperando nuestro bus. No perdamos la paciencia, que ese bus va a llegar y nos va a llevar hasta nuestro destino. Si alguno aquí desea que oremos por su vida espiritual, que oremos por su salud, que oremos por algo que está pasando, o simplemente quiere que oremos por usted, puede pasar aquí al frente mientras nuestro hermano que nos guía en el cántico y en la alabanza nos guía. Si alguien quiere también rendir su vida a Cristo, que es nuestra roca fuerte en quien debemos de apoyarnos, es hoy el momento, es este el momento. Mañana no sabemos. Cristo Jesús es nuestra roca en quien confiar y en quien dirigir nuestras oraciones.